Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario Hitos Socioemocionales en el Desarrollo de la Primera Infancia con la señora Naomi Greeney. La señora Greeney ha trabajado los últimos 9 años en este tema y tiene 20 años de experiencia en organizaciones privadas así como públicas. Es una especialista en salud mental y ayuda mucho en la capacitación del desarrollo socioemocional de los niños y la relación de ellos con los padres. Ella apoya siempre a todos los maestros y a las diferentes escuelas. Actualmente está trabajando como supervisora de una clínica y con diferentes agencias de salud de la comunidad en la capacitación de ellos y también en cualquier programa que se necesita para una intervención temprana de la niñez. Antes de comenzar a trabajar en esta área, ella era una supervisora y una trabajadora socioemocional en una clínica de psiquiatría. Como padre de un niño que recibió este tipo de servicios, está muy llena de esta capacitación. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y hablar con ustedes y compartir algo de información sobre los hitos socioemocionales, así como cómo se ve cuando se necesita intervención temprana. Lo primero que vamos a hacer rápidamente es hablar sobre nuestros objetivos de aprendizaje y me gusta presentar esto primeramente porque nos lleva directamente a las cosas que vamos a hablar hoy. Vamos a ver los conceptos principales del desarrollo socioemocional y vamos a ver los roles de los padres, de los cuidadores. Vamos a hablar también de cómo podemos desarrollar algunas habilidades para responder a los retos socioemocionales. Vamos a ver las oportunidades para reflexionar y también vamos a comprender unas formas de cómo podemos llenar las necesidades de los niños. Estas son las cosas que hablaremos hoy. Y quiero primeramente empezar pensando en esta pregunta. Cuando hablamos sobre el desarrollo socioemocional, muchas veces tal vez se ha escuchado esa palabra antes, hemos hablado sobre el aprendizaje socioemocional y la razón de que el desarrollo socioemocional es tan importante y es algo que yo estoy tan apasionada de compartir es que son diferentes rangos de habilidades cuando hablamos de la atención, del juego, la autorregulación, tener amigos, todas esas son habilidades socioemocionales y son muy importantes al comienzo de la niñez y también durante toda la vida. Entonces, si hablamos como ustedes, como adultos, y las habilidades que ustedes necesitan, por ejemplo, cuando ustedes están manejando el auto, si están en la 495 y de pronto tal vez hay un accidente de tráfico y ustedes están atrasados al llegar al trabajo, estamos utilizando algunas de esas habilidades de autorregulación como adulto para poder manejar esas situaciones. Entonces, para nuestros niños, cuando nosotros tenemos los niños y bebés, estamos pensando cuando están empezando a hablar, en moverse, y no siempre pensamos en ese tipo de habilidades socioemocionales. Entonces, ese desarrollo socioemocional es muy importante porque como padre también nos ayuda a comprender el comportamiento de los niños. Cuando sabemos qué es lo que está pasando con su desarrollo socioemocional, podemos entender su comportamiento y podemos mejor llenar las necesidades y hacer las respuestas apropiadas a lo que está pasando. Vamos a comenzar a definir el socioemocional. Y estas son las partes principales. Ese es el proceso
que los niños atraviesan para adquirir el conocimiento y las habilidades y poder aplicar lo que saben para entender y manejar sus emociones, para explorar lo que han aprendido, sentir empatía para otros y compartir, crear relaciones. Esa forma de conectar con otras personas, el ambiente del sonido de su casa, estar conscientes de los lenguajes que se hablen en la casa. Entonces, mientras pensamos de algunas diferentes formas de crear esto, es cuando un niño es bien jovencito, bien chiquito, está llorando y la cuidadora responde a ese llanto, es ahí que se está creando una conexión. Cuando los niños pueden dar a conocer sus sentimientos como para, no, mío, mientras crecen esas palabras y sentimientos van a ser como yo estoy triste, yo estoy enojado. Mantener esas relaciones positivas con los miembros de familia es donde se empieza con los niños, tener esa relación con la familia y esa relación se expande con el tiempo. También estamos pensando todas estas habilidades que están establecidas con el entendimiento de que tiene que ver mucho la comunidad y la cultura donde la familia es parte. También queremos que los niños tengan interacciones predecibles. Cuando los niños algunas veces hablamos de consistencia y cuán importante es, cuando tenemos esas interacciones sabemos qué esperar. Cuando sabemos qué esperar, nos da un sentimiento de seguridad y eso es muy importante para los niños. También les ayuda a modular su respuesta socioemocional. Es decir, que ellos pueden saber qué es lo que tienen que hacer en diferentes medios. Y también queremos que los niños realmente tengan ese sentimiento de seguridad, de confianza hacia otras personas y queremos que ellos también sean conscientes de que conocer su ambiente, del que son parte, que puedan experimentarlo y que puedan expresar sus emociones. Y también desarrollar la autonomía para que ellos puedan explorar y aprender en sus actividades diarias y siendo más independientes, aprendiendo sus rutinas. Así que todas estas cosas son realmente conceptos muy importantes al comienzo de la primera infancia. La corregulación emocional. Esta es una de las cosas más importantes para entender, especialmente en los niñitos, infantes, especialmente, y también en todos los niños y en todas las personas. Cuando hablamos de la corregulación, esto se inicia y se mantiene por el padre o el cuidador. ¿Y por qué es esto? Es porque el niño solo no tiene las habilidades de regularse a sí mismos. Ellos aprenden estas habilidades con el tiempo, pero necesita que alguien modele estas habilidades para ellos. Nadie en la historia del planeta y de la humanidad se ha calmado porque alguien le ha dicho que lo haga. Ellos se han calmado porque ellos han aprendido las habilidades que necesitan para calmarse. Así que es muy importante que como padre poder calmarse uno mismo para que pueda dar esa calma a los niños. Y es difícil. Yo tengo 4 hijitos y es difícil, yo lo sé. Pero lo que están haciendo es modelar para ellos. Yo puedo ser una presencia calmada y eso permite que su hijo también sea calmado. Muchas veces lo que sucede como padres podemos estar demasiado cargados con todo tipo de emociones y eso es como que para nuestras emociones. Digamos, si vemos un niño llorando y los papás van, shh, 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 no se puede llorar, o a un chiquitito que está llorando y les decimos, shh, shh, cállate. Cuando estamos inhibiendo que ellos expresen sus emociones, no aprenden a cómo manejarlos. Y esa es una habilidad muy importante. Tenemos que los niños hacer que ellos puedan expresar sus emociones, porque necesitan aprender, yo puedo hacerlo. Aunque esto es incómodo, no me gusta cómo siento, pero tengo la habilidad
de manejar estas emociones. Y tal vez yo necesite ayuda y apoyo de otras personas. Y tal vez necesita llorar por un tiempo. Tal vez necesito gritar. Pero como padres, si nosotros podemos permitir que esas emociones sean experimentadas, entonces los niños aprenden qué es lo que necesitan para poder ayudarse a autorregularse. Cuando los niños apenas nacen, es sin balance, es como esto. Los padres están acá todo esfuerzo y los niños no tienen esas habilidades que nosotros tenemos como adultos. En el tiempo, esas interacciones se hacen más balanceadas. Los niños pueden autorregularse, entonces se hace más fácil. Ese esfuerzo que estamos poniendo como padres se hace más balanceado con el tiempo. La respuesta consistente que damos a nuestros hijos como padres les permite que la parte emocional se puede manejar. Está bien que tengamos sentimientos y está bien que algunas veces tengamos tiempos más difíciles que otros. No siempre todo va a ser fácil y maravilloso todo el tiempo. Algunas cosas van a ser como un reto y no tenemos que remover esas experiencias. Más bien ayudamos a los niños que tengan las habilidades para navegar a través de esas experiencias. Otra de las cosas que la corregulación es que ayuda a los niños para reconocer, etiquetar y entender los sentimientos hacia otros. Como padres, modelamos para nuestros niños cómo expresar los sentimientos en formas que son apropiadas. Por ejemplo, está bien que tú estés molesto y estés llorando. No golpeamos a nuestro hermano cuando estamos molestos y dándoles esas cosas, diciendo lo que pueden hacer cuando están molestos o abrumados. Los niños aprenden de cómo son, a ser como son, como de la forma que son tratados. Muchas veces lo que sucede es que como padres ponemos la parte negativa a las emociones que es típicas de los niños. Algunas veces yo escucho a los padres que me dicen, mi niño de 2 años es realmente difícil. Los 2 niños no son manipuladores, entonces no es que ellos estén manipulando. Los niños han aprendido la causa y el efecto. No están manipulando, están tratando de usar las herramientas que ellos tienen. Como padres a veces no entendemos qué está sucediendo con el comportamiento de nuestro niño. Tal vez podemos responder en formas que nos apoyan en su desarrollo o pueden ser frustrantes para nosotros porque estamos pensando que nuestro niño se está comportando de una manera a propósito y la forma que se están comportando es porque tienen la necesidad que no está siendo llenada. Entonces, si tenemos la capacidad de expresar, de entender y comprender, incluso como adultos, es una habilidad muy importante de tener. Los pequeñitos, como de los niños que crecen un poquito más, 2 años o 3 años, se dan cuenta y que pueden tener diferentes sentimientos, pensamientos. Para los toddlers también, ellos quieren controlar algunas veces y nosotros siempre queremos tener control de nuestras cosas en la vida. Y pensamos que ellos quieren controlar todo, pero no. Ellos simplemente están tratando de ejercer eso. Eso es importante para aprender a los niños qué es lo que pueden controlar y qué no pueden controlar. Y cuando un niño empieza a escalar, las reacciones que tenemos como padres muchas veces pueden intensificar eso. Y para nosotros poder manejar nuestros sentimientos ayudan a que nuestros niños se sientan más seguros. Otra cosa que es importante entender es que todos tenemos un sentido de sensor. Y esta es como nuestro cuerpo interactúa con el mundo. Entonces, probablemente hay algunas cosas que ustedes como adultos, por ejemplo, son más sensitivos al sonido, a la luz o un sonido inesperado. Y su niño también tiene sus propios sistemas sensoriales. Entonces, tal vez se están sintiendo hambrientos o cansados
o emocionalmente, tal vez sus partes están estimulados sensorialmente. Entonces, pensar en el impacto en ese sistema sensorial y cómo está afectando la forma de que el niño se está comportando. Y nosotros como adultos también tenemos nuestro sistema sensorial y aprendemos algunas formas. Sabemos cuando está haciendo frío, por ejemplo, y nos ponemos un abrigo. Sabemos también cuando tenemos un dolor de cabeza y nos echamos en el cuarto oscuro. Los niños todavía están trabajando en desarrollar esas habilidades. Algunas de las cosas que vemos ver en el desarrollo socioemocional, cuando vemos una familia que está trabajando con ella y hay muchas cosas que está estresando. Tal vez, digamos, en la relación de padre e hijo, algunos patrones de cambio, algunos niños que han experimentado traumas. Muchas veces vemos en nuestro programa es que los niños que tienen algunos retrasos en el desarrollo y pensamos en esas maneras de cómo el desarrollo socioemocional no va a desarrollarse de la forma que esperamos. Ahora vamos a hablar sobre el temperamento y esto es muy importante de aprender, de entender. Muchas veces hablamos sobre el temperamento de nuestros niños y nosotros así como adultos tenemos nuestro propio temperamento. ¿Cómo se define esto? Es la colección de características que hace cada uno único. Cómo experimentamos el mundo, cómo interactuamos con otras personas y es biológicamente basado. Es propio de cada uno. Uno no puede controlar, no es algo que es bueno o malo o positivo o negativo, es lo que eres y la forma que tú interactúas con otras personas. Poder conocer y entender el temperamento de su hijo ayuda a demostrar a ellos eso, que los sentimientos se reconocen, que son importantes. Los niños necesitan ayuda en etiquetar sus sentimientos y conocer las estrategias para conocer esas emociones y manejarlas. Ellos también pueden estar abrumados con las emociones. Es eh, como un roller coaster que sube y baja las emociones y realmente no sabemos cuándo los sentimientos van a cambiar, cuándo vamos a sentirnos diferentes. Entonces nos ayuda cuando nosotros podemos identificar los sentimientos porque ayuda a comunicarnos y saber que son normales, que se tienen que esperar. Las grandes emociones no son problemáticas, la forma de cómo son manejadas es el problema. Entonces, cuando pensamos cómo entendemos el temperamento de nuestros niños y cómo les damos las herramientas para que ellos puedan navegar sus relaciones, su ambiente y las relaciones con otras personas. Hay 3 diferentes tipos de temperamento y 65% de los niños entran en uno de estos 3 lugares, ya sea el naranja, el rojo, el azul. 40% de los niños están en la parte naranja, donde son fáciles o flexibles. 10% están en esa parte que son activos. 15% es que son más calmados, más cautos y el 65% es cuando tienen estas combinaciones. Entonces, tal vez nosotros podemos identificarnos. Cuando pensamos en los niños que tienen un temperamento más flexible, son más calmados, se pueden regular, por ejemplo, se pueden adaptar a diferentes ambientes, pueden comer más fácilmente, porque algunas veces son flexibles, pensamos que ellos están bien, pero también es importante pensar que cuando tenemos a alguien que es muy flexible, es importante ser un poco rígido. Cuando alguien te está empujando demasiado, está haciendo algo que a ti no te gusta, es importante asegurarse de que tú puedes eh, decir algo cuando tienes que decir algo. Entonces, esos niños, los activos, son en diferentes, se pueden molestar cuando hay mucha actividad, cuando hay muchos problemas, con muchos ruidos. Son los niños que tal vez utilizamos
que necesitan mucha actividad, necesitan correr en el parque o, o para que puedan sacar toda esa energía que tienen. Y también les dejamos que expresen sus sentimientos mejor. Esos niños, hay otros niños que son más cuidadosos, necesitan tal vez sentarse en un cuarto antes de salir a jugar. Tal vez prefieren ese tipo de actividades haciendo un rompecabezas o colorear. Entonces, para ellos se beneficiarían tal vez de tener una rutina y darles bastante tiempo para que puedan hacer el precalentamiento para tener y formar relaciones. Pensando en nuestro propio temperamento, cada uno de nosotros lo tiene y es único a nosotros y es importante. Tal vez es algo que no has pensado, pero es bueno reflexionar. ¿Cuál es mi estilo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué son las cosas que necesito durante el día? Para pensar como que mi día fue muy exitoso, pude navegar durante diferentes las cosas que estaban pasando. Unas veces lo que pasa es que hay una mala combinación, tal vez en los temperamentos. Tal vez uno es bien tranquilo y su niño es bien activo. Y eso puede ser difícil. La forma en que tú experimentas el mundo es completamente diferente de cómo tu niño experimenta el mundo, tiene la experiencia del mundo. Entonces puede ser un problema con la relación. Como padre no entendemos las necesidades del niño para que sean exitosos en el desarrollo de la parte socioemocional, pero eso no significa que esté totalmente problemático, porque tiene que haber el entendimiento de que se está desarrollando, solamente que nosotros como padres o cuidadores tenemos que reconocer que nosotros pensamos diferentes de las necesidades de mi niño y tenemos que ver las cosas diferentes y vemos las cosas de diferente perspectiva. Ahora vamos a hablar sobre las características del temperamento. Cuando pensamos en la intensidad emocional, vemos los reactores grandes y los pequeños. Tal vez parecerían los pequeños que son más pequeños, tal vez duermen más, tal vez son más consistentes con la parte de dormir, necesitan menos estímulo, pero no porque tal vez parecen menos demandantes, no es que requieran menos esfuerzo. De hecho, tal vez tengan que trabajar más fuerte, más duro con ellos para agarrar su atención. Al otro lado están los reactores grandes. Expresan sus sentimientos en forma grande. Tal vez gritan o chillan, tiran cosas para obtener tu atención. Tal vez reaccionan al estímulo físico, tal vez no les gusta una etiqueta en su polera o cierta ropa que no les gusta. Para muchos niños, esta intensidad no existe en el espectro, tal vez caen en el medio. En algunas situaciones pueden ser grandes reactores y en otras bajo reacciones. Entonces es muy importante pensar que por algo que tal vez a ti no te molesta como padre, puede ser una cosa grande y una reacción bien grande en los niños que puede producir una reacción emocional bien grande. También tenemos que pensar en esos niños que sus niveles de actividades son diferentes. Unos que son bien tranquilos y otros que se mueven todo el tiempo. Hay unos son felices de sentarse y jugar, toman al mundo escuchando, mirando. Su atención tal vez es por periodos más grandes. Quieren ver, por ejemplo, cómo hacer la rompecabezas y otros no. Hay otros que se mueven, quieren agarrar, quieren corretear, quieren tocar y explorar todo. Estos chiquitos que se mueven mucho necesitan mucho espacio para moverse. Generalmente son aquellos que se atreven a todo y necesitan más supervisión porque quieren darse volteretes en el sillón, por ejemplo.
este tipo de actividades, estos niveles. No es que sea problemático, solamente hay que ver cómo su niño quiere interactuar para que usted planifique las acciones e interacciones que sean lo mejor para llenar las necesidades de actividad que ellos tienen. Muchos niños no están en un lado o en el otro, hay muchos que están en el medio de esto, a algunos les gusta moverse y otras veces quieren sentarse. La tolerancia a la frustración. Algunos niños se frustran fácilmente y otros son más persistentes. La persistencia significa que no se rinden cuando están frente a un reto. Por ejemplo, la niñita que se está poniendo las medias está determinada a ponerse la media. Y tal vez va a tratar diferentes formas. Tal vez se saca de una forma, se va a sentar y tal vez va a continuar tratando. Otros niños también se frustran fácilmente. Cuando ese rompecabezas, pieza de rompecabezas no entra y tal vez se molestan y tiran o rompen todo el rompecabezas porque se pueden molestar más fácilmente cuando la cosa no va como ellos quieren o como ellos han planificado. Cuando eres niñito, muchas de las cosas que tú quieres no se hacen y pues es frustrante para ellos. Es difícil aceptar que tal vez esa pieza de rompecabezas no entra fácilmente, que tal vez tienen que dar la vuelta. Entonces es pensar en esas formas de darles el apoyo que necesitan los niños. Algunas veces no necesitan que nosotros les apoyemos, que les ayudemos. Para niños que sean más fácilmente frustrados, tal vez se les puede ayudar con el rompecabezas o darles otra actividad, encontrarles otra actividad cuando vemos que se están frustrando, tal vez para que ellos tengan una actividad donde sean más exitosos, para que tengan esa oportunidad de ser más exitosos y quieran tratar de hacer el rompecabezas nuevamente. Cuando pensamos sobre las reacciones hacia otras personas, tenemos unos que son felices de conocer nuevas personas y otros no. Unos más son más tímidos de gente que no conocen. Incluso con nuestros familiares, amigos nuestros, hemos tenido muchas más oportunidades de desarrollar las habilidades sociales que tienen nuestros niños. Cuando uno va al cuarto y digo hola a todos, tal vez no sea la misma forma que mi niño reaccione. Tal vez a alguien que hemos conocido solamente una vez voy a tener una reacción diferente. Mi niño tal vez necesita un minuto para reconocerte, etcétera. Y tal vez necesiten más tiempo. Necesitarán tal vez más tiempo para jugar con un amigo que reconocen y están contentos de tal vez estar más quietitos. Esos chiquitos que son muy abiertos pueden tener ese sentimiento de estar más abiertos y algunas veces hay otros niños que están en el medio. Cuando ven gente que reconocen, que son familiares, se emocionan muchos y cuando no son más cautos. Ambos son totalmente aceptables para interactuar con otras personas. Algunas veces nuestras expectativas como padres que nuestros niños van a ser súper sociales con todos. Y cuando no son, nosotros pensamos, no son sociales, no pueden interactuar con otros, pero si les damos el ambiente apropiado, nos damos cuenta que ellos pueden hablar, pero solamente están encontrando qué funciona mejor para ellos. Algunos niños reacciones al cambio, algunas veces son diferentes. Algunos niños lo encuentran más difícil. Los jovencitos, los más chiquitos, son muy inflexibles. Ellos les gusta saber qué está pasando en su día, qué pueden esperar. Incluso nosotros como adultos, ¿no? Sabemos qué va a ser en el día.
Si algo sucede que no esperábamos, nos molestamos. Entonces, puede ser un poco de reto para los niños cuando se cambia la rutina. Otros niños pueden manejarlo bien. Nos hemos ido por otro camino a la casa o ir a la casa de un amigo a cenar en vez de cenar en la casa. De ese tipo son cosas que no son malas o buenas o positivas o negativas, es solamente saber qué es lo que funciona mejor para mi niño y cómo le apoyo cuando esos cambios están sucediendo. Estas son un par de exámenes de temperamento. Uno es para babies, para bebés y otros para toddlers, para un poquito más grandes, 1 o 2 años, para ver el temperamento de sus niños y cómo presentarse en diferentes situaciones. Aquí hay uno, este es otro del, del Centro de la Niñez Temprana y Consultación Mental. Está disponible en la internet y le permite, como padre o cuidador de niños o profesionales, poder ver su propio temperamento. Entonces, si uno quiere saber qué es el temperamento, estos son 2 buenos recursos y 2 buenas herramientas que ver. Son gratuitas y se la puede entrar a ver cuantas veces quiera. Ahora vamos a hablar sobre el attachment, cuando uno, ¿qué pasa? Juntarse a las personas sucede cuando automáticamente cuando los niños encuentran a los niños. Esto es una cosa que se desarrolla durante el tiempo entre un niño y otra persona. Entonces, si los niños no se van a apegar fácilmente a alguien que no conocen, y eso está bien. El desarrollo de este apego sucede con el tiempo. Entonces, este apego es muy importante, muy significativo durante la primera niñez, porque para que eso se desarrolle, los niños necesitan una relación consistente, predecible y con el tiempo, ya sea con una persona, un padre, un abuelo, un maestro, un amigo, alguien que es muy cercano al niño y tiene esa relación consistente. Y la razón de que los niños necesitan esto es porque su éxito en su desarrollo socioemocional y especialmente en aprender cómo regular sus sentimientos es desarrollado en la presencia de esa respuesta de esa persona que cuida al niño, porque ella le da un lugar seguro donde ellos pueden crecer y experimentar el mundo. Cuando un niño tiene ese apego a alguien, va a poder explorar libremente, va a poder tener relaciones con otras personas y pueden ser bien contentos cuando es una gran influencia cuando los cuidadores o los padres de un niño dan respuesta al niño. Cuando los niños crean ese sentimiento de seguridad. Este apego puede estar impactado por ejemplo, un trauma de nacimiento, retos médicos o enfermedades que necesitan, qué sé yo, intervenciones médicas, estrés que los padres están experimentando, los cambios de temperamento entre los cuidadores y los niños, pero lo mejor de este apego es que, aunque como padres, digamos, este apego se puede crear con tiempo. No significa que vas a ser perfecto como padre. Nadie
va a responder a nuestros niños en la mejor forma posible el 100% del tiempo. No es una realidad, pero lo que significa es que estamos conscientes del hecho que es importante y estamos tratando lo mejor de posible. Cuando un niño está llorando o necesita algo, estamos respondiendo a esa necesidad. Cuando los niños son bien chiquitos, desde, ¿qué necesitas? Oh, estás triste, déjame agarrarte, todo ese tipo de cosas. Hablando con ellos, acariciándolo, es todo lo que crea el apego cuando son bebés. Cuando hablamos de alguno de estos tipos de apegos, el apego es la teoría, este es un modelo psicológico que describe la dinámica de las relaciones entre los humanos. Depende de la habilidad de la persona en desarrollar la confianza básica entre los padres o los cuidadores. Los infantes y los niñitos tienen un aspecto de motivación porque ayuda al niño a tener esa proximidad con el padre cuando, por ejemplo, están molestos con algo y reciben esa ayuda. Cuando usted está con su niño y se aleja y mira atrás y vuelve a usted. ¿Es usted la persona que ellos les da la seguridad? Están explorando el tiempo, el mundo, pero vuelven a ustedes y es importante porque están mirándolo a usted como el modelo. Está bien, es seguro. Entonces, queremos que los niños tengan ese desarrollo. El apego de seguridad es visual o físico, chequeando con los padres. Lloran cuando los padres no están cerca y están felices cuando vuelven o los ven. Se ven más cómodos interactuando con extraños cuando está el cuidador o el padre cerca, ya sea sentándose en la falda de ustedes, por ejemplo, mirando a otras personas. Este es nuestra meta, que ellos tengan esos apegos seguros, ya sea con los padres u otros adultos importantes en su vida. Es un componente importante de su desarrollo porque eso está establecido temprano en la vida de los niños. Se sienten que pueden tener esas relaciones de confianza con otros. Ven, algunos niños se los ve más ansiosos y tal vez no quieren, tal vez a veces no quieren estar cerca de sus padres o de sus cuidadores internamente. Tal vez ellos tienen ansiedad, quieren controlar más su ambiente y tal vez van a verse otras características externas. Tal vez no están, digamos, conscientes de las direcciones que se les está dando. Tal vez están haciendo otro tipo de cosas, jugando con su carrito, digamos, solos para abolir esa interacción. Ambivalentes, resistentes, se preocupan mucho de gente nueva, es difícil para ellos ser calmados por un padre o un cuidador. Tal vez estén demasiado enfocados, tal vez enojados, rápidamente pasar las páginas de un libro porque están molestos con algo o están demasiado abrumados y no interesados en algo simplemente porque están tratando de entender lo que está pasando en ese momento. Sensorial. El siguiente apego es cuando son desorganizados, que los niños no tienen ese comportamiento de apego. No caen en ninguna de esas categorías, entonces tal vez resisten y evitan.
tienen problemas al controlar sus emociones, que están molestos con sus interacciones con los adultos y muchas veces tienen una disrupción en el apego cuando eran chiquitos. Entonces, saber qué es lo que el apego de mis hijos, cómo es el apego de mis hijos, es algo que nos ayudaría y que tal vez no se desarrolló de la forma que queríamos, entonces tal vez ahora podemos hacer una intervención. Aquí hay algunas estrategias, por ejemplo, estar comprometidos con los niños cuando son chiquititos. Siempre hablamos eh, sobre esto, aunque sea solamente usted y su bebé. eh, Tal vez parece un cosa ridículo porque uno estuviera hablando con sí mismo, pero ese es el compromiso que tenemos. Vamos a hacer los platos, vamos a ir a cocinar, todo ese tipo de formas que estamos hablando con nuestros niños. Tener esa interacción con los chiquitos nos ayuda esas respuestas verbales o no verbales. Oh, sé que estás triste y se le da un abrazo, sé que estás frustrado y hacerse pregunta, ¿qué es lo que las pistas que me está dando el niño significan? Pensamos por qué está pensando la mayoría de las veces y puede ser verdad, pero tal vez es otra cosa que está sucediendo. Si hemos tratado diferentes estrategias, hacer algunos cambios y los niños no responden a ello, tal vez es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es el significado que está por detrás de lo que está sucediendo en este momento? Y hay otro tipo de estrategias que también tenemos, desarrollar esa relación de confianza con nuestros niños. Hemos hablado muchas veces sobre las interacciones con los cuidadores. Nunca vamos a ser perfectos como padres y está bien pensar y tener esos momentos que son de más reto como padre, pero estamos trabajando para desarrollar esa relación de confianza, entender esas marcas que tenemos que tener los niños, dónde está, qué me está diciendo mi niño, qué son esas pistas que estoy viendo, compartir recursos entre los padres. Muchas veces cuando pensamos en ser padres, hablamos qué es lo que has hecho cuando estabas embarazada, qué hacer cuando se tiene el niño. Tenemos que tener el cuarto para dormir para el niño y pues hay otras preocupaciones, tengo que ayudar a crecer a este niño, ¿no? Entonces comprender el desarrollo de su hijo, a qué se parece, tener todas estas expectativas típicas de cada niño en el desarrollo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es un diagnóstico que mi hijo tenga? ¿Qué discapacidad en el desarrollo? Pensar en todas esas cosas, cómo reaccionamos, cómo respondemos a diferentes situaciones. Tener nuestras propias historias de relación al ser padres y nos va a ayudar a comprender el comportamiento de nuestros niños. Es muy importante para nosotros saber, conocernos a nosotros mismos y pensar qué es lo que yo traigo a esta interacción, qué hay para mí. Si tú estás siendo padre junto con otra persona, ver las reacciones de ambos. Los padres también necesitamos nuestro propio apoyo. Tal vez hayan oportunidades que para nosotros que buscar apoyo, que necesitamos un grupo de gente, clases o actividades en la comunidad que nos ayude a apoyar nuestras propias necesidades emocionales. ¿Qué necesito como padre para que se muestre y estar presente en la vida de mi niño? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los comportamientos que son un reto para nosotros. ¿Cuáles son esos comportamientos que hemos experimentado y son como un reto para nosotros, en nuestros hijos o en otros niños? Tal vez ustedes quieran compartir y algunos individuos que han trabajado conmigo es de los ABCs del comportamiento y los ABC son todos los comportamientos de comunicación.
tal vez comunicar frustración o algo que es un reto, pero el comportamiento es una forma de comunicación, sucede por una razón, no ocurre como una vacuum. Tenemos que pensar en nuestros propios comportamientos. Nosotros nos comportamos de una forma por una razón en particular. Lo mismo es lo mismo es para los niños. Cuando pensamos en comportamiento, la duración, la intensidad y la frecuencia. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la intensidad? Es tal vez segura físicamente, cómo impacta, está tirando cosas el niño y la frecuencia, cuán seguido sucede este comportamiento. Entonces, el comportamiento, este reto del comportamiento es la intensidad, por ejemplo, es que cuando la seguridad física de una persona está en cuestión. Y esto puede impactar en la habilidad del niño de estar con otros niños o las relaciones con otros niños o en las cosas que pueden hacer como familia. Tal vez no quiere ir a hacer cosas con su niño por pensando cómo se comportará su niño. Pensamos algunas veces esos comportamientos físicos, golpear, pellizcar, patear, gritar. Y también podemos pensar en que algunos niños tienen otro tipo de comportamiento más destructivo cuando tiran cosas, por ejemplo. Entonces, el comportamiento también tiene un significado. Los toddlers, los chiquitos, tienen sentimientos bien fuertes, muchos sentimientos, pero lo que no tienen es las herramientas para manejar esos sentimientos, como hemos hablado antes. Los pequeñitos, los toddlers, no tienen las habilidades de conocimiento para manipular eso. Estas no se desarrollan hasta los 5 o 6 años. Entonces, cuando estás pensando a un niño de 2 años, como padre estás pensando, oh, me están manipulando. No es tal, no es lo que está sucediendo. Aunque se puede remarcar como un padre y pensar qué es lo que necesitan los niños, qué es lo que no tienen para poder manejar esta situación en particular. Muchas veces estamos diciendo a los chiquitos cosas como habla, usa tus palabras. Si alguna vez se ha escalado esto, si ha estado frustrado, molesto, uno tiene que elegir las palabras. Tal vez tengas diferente respuesta de usar las palabras. Porque cuando estás molesto y frustrado, cuando estás demasiado frustrado, no es fácil encontrar las palabras para poder expresarte. Y cuando tienes un niñito que recién está aprendiendo a hablar, es incluso más difícil para ellos poder encontrar la palabra para decirte qué es lo cómo se están sintiendo. Entonces, queremos pensar qué significado estamos dando al comportamiento de nuestro niño, porque eso impacta en la respuesta que vamos a dar a ese niño. Muchas veces lo que sucede es que nosotros pensamos que un niño se está comportando de una forma y respondemos de una forma negativa en esa situación. O respondemos de una forma que no es de apoyo para un niño en esa situación. Como adultos tenemos muchas y muchas y muchas oportunidades para aprender cómo manejar nuestro comportamiento, regular nuestras emociones, desarrollar nuestras habilidades de comportamiento, pero los niñitos son nuevos en el mundo, están aprendiendo a ser personas. Entonces toma mucho, mucho tiempo para poder aprender esas habilidades. Como padres sabemos que decimos, ok, tenemos esta conversación hace 5 minutos, la vamos a obtener otra vez. Y eso es porque los niños están aprendiendo. Es muy, muy nuevo para ellos. Y muchos comportamientos que están sucediendo están en el contexto del desarrollo, son típicos. Muchos niños muerden y eso no es solamente su niño, son muchos niños que lo hacen. Como padres, muchas veces no hablamos de esas cosas que son retos para nosotros. Ponemos en la media social, compartimos con otras personas, resaltando algunas cosas, pero no algunas cosas que vemos, por ejemplo, que suceden en el playground. Porque es difícil
dejar, digamos, el parque y subirse al auto. Ellos no quieren hacerlo, tienen diferentes perspectivas, quieren quedarse, seguir jugando. Es también porque decimos a los niños que lo sientes y ellos dicen lo siento, pero no se desarrolla hasta que los niños tienen más o menos 4 años. La empatía significa ver la perspectiva de la otra persona. Entonces, si a su niño di lo siento, realmente no lo están apropiando eso, ¿no? Todavía no. Y eso es muy normal, muy típico en el desarrollo. Algunas veces como adultos estamos todavía trabajando en apropiarnos de nuestros propios sentimientos. Cuando estoy manejando la 495, a mí no me gusta manejar por allá. Y muchas veces, como una persona mayor, yo no estoy grandiosa, no me siento súper bien cuando estoy en el auto. Gracias a Dios tengo los vidrios arriba y porque estoy gritando a las personas. Algunas veces estoy escuchando la música bien fuerte porque eso me ayuda con toda la rabia que tengo. Entonces, como adulto tenemos todas esas cosas. Entonces, imagínense cuando uno es bien chiquito y se siente que no está respondiendo a mis necesidades. Entonces, para nuestros niños no es un sentimiento bueno cuando el comportamiento no se entiende y es respondido de una forma que no es apropiada. El comportamiento irracional se espera en los chiquititos, la parte del cerebro que controla las acciones, el control del impulso, el desarrollo de problemas, no está desarrollado hasta los 3 o 4 años. O sea que los niños no tienen todas estas habilidades a la edad de 4 años. Los más chiquitos quieren tener control, como todos nosotros. Cuando los chiquitos, cuando entendemos nosotros que son llevados por sus emociones, no piensan lógicamente. Si queremos tener una conversación con un niño de 2 años y medio o 3, no son gente que piensa lógicamente. Pero para ellos, lo que ellos quieren es tener sentido. Si vemos desde su perspectiva, es importante. Entonces, es clave cómo respondemos, cómo entendemos ese comportamiento y cómo se muestra. Entonces, estas son algunas formas de cómo podemos responder cuando nuestros niños están con ese comportamiento que es un reto para nosotros. A veces decimos, no, no lo hagas. Puede ayudar a decirles lo que sí pueden hacer. Tú puedes saltar en esta almohada, tú puedes tirar este peluche, les podemos direccionar. Los niños son maravillosos. Si se puede tener esa interacción con ellos que distraiga su atención. Cuando los niños están abrumados o tienen un tiempo difícil, darle algo que es calmante y que sea con menos ruido, darles una tarea que hagan. Tú eres mi ayudante especial en la clase, ayúdame a mover estas sillas. Tal vez no se necesitan que se mueva, pero les están dando una actividad que hagan. Contar los globos, mostrar empatía. No tenemos que unirnos al caos. Podemos decirles, sé que estás frustrado, que tienes un tiempo difícil, pero no tenemos que nosotros unirnos a esa frustración. Podemos apoyar sin necesidad de estar en el mismo comportamiento. Podemos decirles, sabemos que estás frustrado, podemos observar su comportamiento y también tenemos que poner límites. Está bien decir, tú no golpeas a los niños, no se hace eso, no golpeas a tu hermana. Tenemos que poner los límites sin necesidad de ser dismisivos de su comportamiento, sin tener que castigarlos y no pensar qué es lo que está pasando con su desarrollo. Podemos darles diferentes elecciones a hacer, diferentes opciones cuando están molestos. Entonces es importante entender cómo es el cambio. Muchas veces pensamos, necesito hacer esto y automáticamente voy a hacerlo, pero vemos aquí, es un proceso el cambio.
Y esto es pensar cuándo queremos que haya el cambio. Y así como adultos, nosotros también tenemos que traer eso a nuestra conciencia, qué es lo que nos motiva para hacer el cambio. Tenemos que estar determinados a hacer el cambio, hacemos el cambio y tenemos que mantener ese cambio, ¿no? Muchas veces algo sucede que hacemos el cambio, pero algo más pasa y ese cambio no puede continuar pasando. Entonces, todo esto es parte del proceso de cambio y eso es lo mismo para niños. Toma un tiempo para que que cambie el comportamiento. Por ejemplo, ayer tiraron la comida y tal vez tengamos que decirles muchas veces antes de que ellos aprendan a que la comida no se tiene que tirar. Esta es otra cosa que también tenemos que pensar y estar conscientes como padres. ¿Cuáles son las formas de cómo nosotros manejamos el estrés cuando estamos abrumados? Lo que sabemos es que el estrés puede impactar nuestro trabajo, cómo cuidamos a los niños, y esto es causado por un montón de factores. Puede ser interno, cosas que están sucediendo adentro o externos también. Puede ser el trabajo, y los factores internos, por ejemplo, la parte negativa que tenemos. Algunas veces el estrés puede ser positivo cuando son las cosas que están bajo nuestro control. Pueden ser una cosa de motivación. Pero ahora como padre tal vez están experimentando el estrés que antes no manejaron. Tal vez son padres por primera vez, tal vez sus niños tienen diferentes estilos de temperamento. Entonces, también tenemos que pensar cómo el impacto de la pandemia ha tenido en nuestras vidas. Por ejemplo, con los niños más grandes, que teníamos que llevarlos a las clases de natación y ahora tenemos el niño chiquito que no tiene esas mismas interacciones. Entonces hay varios estresadores que sufrimos como padres y muchas veces no son necesariamente unos cosas, unas herramientas que son positivas, más bien nos pueden ayudar a resolver otros problemas. Yo con esto sé cómo tengo que llegar, dónde tengo que llegar para recibir este apoyo que necesito. Entonces, estas son las estrategias, por ejemplo, mantenerse calmado, llamar a un amigo, tener un plan, lo que pensamos, esos recursos que tenemos que también pensar cómo nosotros manejamos a nosotros mismos como padres. Cuando sabemos que hay algo que es como un reto o que va a ser un reto, nos ayuda a tener un plan, cuando tenemos un plan, porque sabemos que es algo que va a ser como un reto para nosotros y cómo poder manejarlo. También quiero hablar un poquito sobre el trauma y la tristeza. Podemos hablar cualquiera de estos tópicos por todo un día entero o tal vez más, pero es importante pensar de la forma en que los niños están impactados sobre los diferentes eventos en su vida. Tal vez no entiende, pero absorben qué es lo que está pasando. Se dan cuenta cuando hay estrés en un cuarto, cuando algo ha cambiado, y para algunos niños también hay el estrés tóxico. Cuando hay cambios, retos constantes que no pueden ellos tratarlo. Como padres y cuidadores de niños tenemos un rol importante en ayudar a los niños a sanar de esos traumas, experiencias que han tenido. Tenemos un estudio de AC y es un cuestionario, una encuesta de 10 preguntas, las experiencias que los niños han tenido en su niñez. Y como sucedió este estudio es en los 80s, que estaban los adultos viniendo a la terapia y todos estos individuos vinieron como adultos. Todos ellos habían experimentado retos en su niñez.
y esos retos no eran no fueron tratados de una forma correcta y llegaron ellos hasta ser adultos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en mi propia vida? Y no he podido tratarlo, no he podido sanarlo, no he podido manejarlo cuando era niño. Entonces, para los niños es tan importante y para nosotros también entender la forma que los niños experimentan la pena y el trauma para poder proveerles los apoyos que necesitan. Aquí hay algunas formas de identificar y definir. Pueden ser el trauma, un incidente que ha pasado una vez o más complejo, varias veces expuestas a la violencia, por ejemplo. Eh, o también puede ser sistémico, ¿no? La pobreza, el racismo, la discriminación. Los síntomas pueden ser diferentes, pueden ser los emocionales, por ejemplo, sus sentimientos, las reacciones emocionales. Hay otros niños que son respuestas fisiológicas, por ejemplo, pelean. También el impacto en las relaciones, mantener amigos. Y comparto, todo eso también se puede ver en el comportamiento y en sus habilidades cognitivas. Los niños que han experimentado trauma, especialmente cuando eran bien chiquitos, sus cerebros se ven diferentes cuando ha sucedido o han tenido un trauma significativo durante su vida. Entonces, cuando estar conscientes de lo que es el trauma y cómo ellos han experimentado, nos ayuda mucho en ver las necesidades de esos niños y poner intervenciones en lugar para ayudarles. Aquí hay algunas estrategias que hemos hablado para apoyar a los niños, los chiquitos. Se comportan diferentes cuando están de miedo o asustados. Entonces hay que tener esas interacciones consistentemente para que los niños puedan identificar y etiquetar sus sentimientos, poder expresar sus sentimientos y hacer rutinas para los niños. Toda esa predictibilidad ayuda a los niños. También hemos hablado sobre crear la resistencia. El trauma puede ser un impacto, reconocer los síntomas del trauma. Si uno, como padre o profesional de educación, sabemos y pensamos en las cosas de situaciones que los niños han experimentado, ver cómo podemos desarrollar esas habilidades que necesitamos. Cuando pensamos en el trauma, lo maravilloso es que sabemos que los niños pueden construir esa resistencia. Incluso basta una persona que está disponible para ese niño, hace una gran diferencia en términos de cómo ese niño navega esas áreas de la niñez. Aquí estoy mostrando algunos lugares donde uno puede buscar diferentes ayudas. Es todo en la internet, gratuito. Ideas para dar una lista, por ejemplo, cantar canciones, jugar oculta oculta, juegos, todas esas habilidades de juego para los niños. Y aquí hay otros recursos que pueden ser de ayuda también. Son basados en evidencia y algunos de nosotros vemos mucho Google y hacemos diagnósticos o queremos diagnosticar a nuestros niños usando al doctor Google, pero no es siempre basado en evidencia y se puede encontrar cualquier cosa. En cambio, estos websites están basados en investigaciones, en ciencia. Ahí están las que se muestran, 0 a 3, CDC Milestones.
Aquí hay otras lecturas recomendadas que ustedes como padres y a mí también me han ayudado mucho como padre y como profesional para poder entender mejor Big Little Feelings, Pequeños Grandes Sentimientos, Dr. Becky Kennedy. Todos estos son profesionales que han juntado todas estas informaciones. Son aplicaciones gratuitas que nos muestran y dan ideas para diferentes actividades para sus niños. Así que yo les aliento a que vayan a todos estos lugares para tener más información. Bueno, estamos a las 11:10 y quiero tener respeto para los tiempos de cada uno y terminar a las 11:30. Sin embargo, quiero dar la oportunidad para las personas hacer preguntas y haré lo mejor que pueda para responderlas. Gracias, Naomi. Fue realmente tanta información increíble. Gracias por compartir todo eso con nosotros. Vamos a invitar a nuestros participantes a que por favor pongan sus preguntas en el chat porque queremos escuchar tus respuestas y sus preguntas de los padres. Voy a decir que los profesionales cuando se deja a los niños al cuidado del babysitter, a darle esa cosa positiva cuando están yendo allá, manejando en el carro. Eh, He hecho diferentes summer camps, campos de verano. Es cada vez que se está haciendo lo mismo todo. Si uno decirle, asegurarle, te quiero, ten un buen día, nos vemos más tarde. Eh, Cuando el niño no sabe cuándo vas a ir, sin embargo, así que si tú estás ahí y le dices, eh, es realmente tener esa rutina, ayudar a decirle te quiero, te veo más tarde. Eh, Tal vez algunos niños tienen un tiempo más difícil cuando tienen que ser llevados a donde el babysitter o a la escuela. Como padre, yo he estado en el parking lot, he seguido al bus. Algunas veces como padre puede ayudar. Dejarlo al niño en la escuela es difícil. Porque es un tiempo que es de reto para todos los padres. Mucho de las experiencias positivas tienen que pasar para que después se haga una rutina de confort. Con lo que hemos hablado hoy era sobre los bebecitos, pero ¿qué de un niño de tercer grado? Especialmente los retos socioemocionales. Pero, ¿qué recomendarías? Yo definitivamente me acercaría al profesor del niño, al trabajador social, para hablar sobre cuáles son esos retos del niño. También sé que en el condado de Fairfax tenemos diferentes apoyos para los padres y los niños.
También hay algunas terapistas que proveen apoyo para los padres. Los grupos de habilidades sociales que pueden ser también dar apoyo a los compañeros en las clases. Tal vez es de ayuda darles interacciones positivas en la comunidad con otros niños. Definitivamente, yo hablaría con la maestra o trabajadora social, pero también tal vez algunas conexiones con otros grupos. Hay otros doctores que proveen este tipo de recursos. En esta edad tal vez son beneficiosas y tal vez se puede hablar con los trabajadores sociales. En las escuelas elementales, primarias, tenemos la reunión matinal, que es como parte del currículum socioemocional. Entonces, realmente es importante hablar con los maestros para preguntar qué es lo que están haciendo durante la reunión matinal y que serían de beneficio. Hay una pregunta sobre los niños de COVID. Mi más jovencito, mi niño nació en 2019 y 2021, dependiendo muchas de esas clases en la comunidad que están disponibles como para los padres, para reunirse entre ellos. No, porque todavía estamos en la pandemia, tampoco hay muchos recursos que todavía han salido, porque estamos del 2022, estamos llegando al 2023, pero toma un tiempo para desarrollar todos esos estudios. Tienen menos interacciones sociales, pero como ellos desarrollan sus habilidades sociales con las relaciones que tienen con los padres, otros familiares, clases y actividades de la comunidad, no son un requerimiento para que los niños desarrollen sus habilidades socioemocionales. Los niños que nacieron en la pandemia tienen muchas oportunidades para construir sus habilidades. Tener tantas oportunidades para desarrollar esas habilidades, si uno se siente cómodo estando en la comunidad. Otra de las cosas que tienen muchos otros niños en el tiempo de la pandemia que también están encarando esos mismos retos. Entonces es difícil. Yo pienso en mis hijos mayores. Mi niño de 3 años creo que nunca lo he llevado a Target. Pensar en esas formas de cómo desarrollar esos comportamientos ahora, porque va a haber esas oportunidades para practicar. Y hay otros niños que están en la misma situación. Compartir el pan a los padres es difícil para los niños. No estamos compitiendo, siempre les digo a mis hijos. Es realmente un reto cuando tenemos un niño más grande, mayor, y que está acostumbrado a tener solamente los papás. Es difícil. Entonces, promover esas oportunidades para compartir y hacer juegos
cuando no puede hacer juegos y nadie está ganando, no hay un ganador ni un perdedor, simplemente estamos jugando el juego por jugar el juego. Son esas las oportunidades que vamos a tener, vamos a patear la pelota, tu turno. Estar uno a uno con sus hijos y tal vez el hijo mayor simplemente ese es su temperamento. Tal vez ellos quieren que sea todo como una competencia. Tal vez es una oportunidad si tiene esa habilidad de encontrar actividades para sus niños más grandes que tengan la misma edad de sus compañeros. Sería direccionar esa competitividad, por ejemplo, en la clase de natación o en la clase de fútbol, para que tengan esa oportunidad con otros niños de su edad y cuando estén en la casa, sea más bien más de juego y poder direccionar de esa forma. ¿Cómo recomiendas el lenguaje inapropiado? Eres un estúpido, cállate. Creo que mucho de que las razones de los chiquitos usan ese lenguaje es porque lo escuchan de otros más grandes o porque también están viendo la reacción. Tener la respuesta tan neutra como sea posible es lo mejor. No se usa esa palabra, por ejemplo, y hablar de ese momento y después continuar con otra cosa, porque cuanto más uno se enfoca en algo, es cuando más va a molestar, porque ya se dé cuenta que cuando dice eso está provocando una reacción. Entonces, si uno no se mete en ese juego que tienen los niños, y va a encontrar entonces otro tipo de palabras que usar. Y también hay que pues alentar al hermano mayor o a los amigos mayores a no utilizar ese lenguaje. Así que si ustedes se mantienen su respuesta tan neutral como posible, es una buena estrategia. Algunas estrategias de 4 o 5 años. Esta es una cuidadora de niños que cuida niños, que los niños gritan, yo quiero esto ahora. Darles algunas formas de, por ejemplo, decirles, es difícil para mí escucharte, entenderte cuando gritas. Yo sé que tú quieres ese juego ahora, pero Bobby está jugando o podemos jugar en otra cosa. Darles otras formas de que puedan expresarse. Si el comportamiento es yo quiero eso ahora, es cuando gritan porque quieren tener lo que ellos quieren. Darles formas que pueden expresarse y continuar siendo modelos para ellos. Podemos pedir, preguntar si ya ha terminado de jugar, darles diferentes opciones. Sé que estás enojado, ¿qué podemos hacer? Otro padre está preguntando cuando los padres dicen no me gustas, eres el peor padre, cosas que el chico tal vez no le gustan. ¿Cómo se puede manejar eso? Como padre, tal vez es una de las cosas más difíciles de escuchar. No te quiero, te odio, eres el peor padre.
Y realmente es importante reconocer qué es lo que está por debajo de eso, ¿no? Mantenerse uno calmado. Los niños expresan sus emociones más fuertes con las personas con las que se sienten más cómodas, lo que parecería una reacción rara. Sin embargo, es así como los niños se pueden expresar mejor. Sí, yo sé que es difícil, que no es bonito ponerse una chaqueta, pero eso es lo que hacemos cuando hace frío. Entonces, cuanto más calmado uno se siente, les da la oportunidad de que está bien expresar esos sentimientos, pero es igual, de todas maneras, es la decisión que vamos a tomar. Su niño, mientras va creciendo, se va a encontrar otras formas de comunicar mejor, pero en ese momento, porque se están sintiendo frustrados, se expresan de esa manera con los padres. La siguiente pregunta es de un niño independiente de 3 años. Dice, el mundo ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué es lo que decimos o a un maestro o a un cuidador de niños que están hablando sobre el comportamiento de los niños? Hablando con ellos sobre, incluso como padres, entiendo que el temperamento en la casa, esa interacción y ser colaborador en las diferentes estrategias que se pueden usar, que podemos hacer cuando la hora de la siesta para los niños es realmente un reto para los niños. Creo que algunas veces, y cuando uno piensa con los niños en una clase, cuando es diferente cuando se trabaja con un solo niño en la casa y con varios en la clase. Entonces, pensar en esas oportunidades u opciones que están disponibles en la clase, siempre se puede tener la conversación con el director sobre cómo realmente construir esas oportunidades para que él haga bien, que funcione bien. Y la segunda parte que dice cómo proveer esa liazón, ese ligamiento de seguridad. Los niños siempre están tratando de hacer lo mejor posible. Tengo una hijita que tiene algunos problemas médicos y algunas veces dice, me duelen las piernas, me duelen. Ella tiene 6 años y está expresándome que esto realmente es más duro para ella que, que para sus hermanos. Entonces, asegurar esa liaison con los niños. Muchas veces tratamos de ser independientes, pero cuando los niños son chicos, cuando vemos que los niños pueden caminar, sin embargo, prefieren gatear, es porque a ellos les da esa seguridad. Hay que pensar siempre que los niños están siempre tratando de hacer lo mejor que puede con los recursos y las herramientas que tienen. Aquí hay un padre que pregunta si un niño necesitará o no
terapia privada, le voy a decir a este padre y yo les diría que a los niños que tienen la terapia que recomendamos es la terapia de juego. Es algo que uno puede contactar al asegurador si es que cubre eso. Y hay diferentes prácticas y agencias que proveen esa terapia de juego, pero estoy de acuerdo con que el trabajador social pueden tal vez de una forma más apropiada decirles qué es lo que está pasando con su niño, qué es lo que está sucediendo y, y siempre pedir una evaluación, tal vez recomendarla, esos eh, diferentes seminarios, hay clases para los padres, hay terapia, hay prácticas para los padres, tal vez ese sería otro lugar si se puede encontrar. Mientras terminamos esto, este programa es para niños que demuestran un retraso del 25% más en el área del desarrollo, la parte socioemocional, sus habilidades cognitivas. Entonces, las evaluaciones son gratuitas. Si está preguntándose si es que el niño está llegando a las marcas que tenía esperadas, uno siempre puede llamar. Como padre, usted puede hacerlo, puede ir al pediatra, preguntar cómo ve el desarrollo de su niño, pero siempre puede llamar también a la oficina y hacer con una referencia para poder hablar con nosotros y tener esa evaluación. Para muchos padres puede ayudar mucho de saber si hay un desarrollo, un cambio en el desarrollo. Muchas gracias, Naomi, y realmente apreciamos esta oportunidad de haber estado con nosotros y gracias a todos, que tengan un día bueno y háganos saber si es que necesitan otra cosa. Espero que tengan una buena